me serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Hoy vamos a hablar de Israel. Vamos a hablar de la importancia de los tiempos que estamos viviendo, porque tenemos que comprender que estamos viviendo en unos tiempos muy importantes. ¿Cuántos de ustedes saben de que el 30 de noviembre las Naciones Unidas se unieron contra Israel, 151 naciones, y 9 que se abstuvieron, así que voy a ponerlas todas en el mismo barquito, 160 naciones, porque no hay neutralidad en cuanto a Israel o en cuanto al reino de los cielos, en cuanto al pacto de Yahvé y su palabra. La neutralidad es lo mismo que estar en contra. Por eso Yeshua dice en Apocalipsis 3, o estate frío o caliente, porque si estás tibio te voy a vomitar de mi boca. Hay demasiada gente que está muy tibia, neutral, no tiene opinión, no le interesa las cosas, dice, de este mundo, pero esto no es de este mundo. Este es el pacto de Yahvé que tiene con el pueblo de Israel, y por lo tanto o estamos de acuerdo con el pacto de él o estamos en desacuerdo. No hay neutralidad, diga, no hay neutralidad en el medio. O estamos luchando con Yahvé para la restauración de Israel, o estamos en contra, porque no hay neutralidad. Por favor, digan, no hay neutralidad. 160 naciones se levantaron para completamente divorciar a Israel de su propia tierra, divorciar a Israel de su propia capital, la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén. O sea que se levantaron 160 naciones que comprenden 7 billones de habitantes del mundo, 7 billones de habitantes del mundo, contra Israel. Quiere decir que en este momento 7 billones de habitantes en el mundo están en el Valle del Juicio, inclusive el Perú. Por lo tanto, en este día vamos a poner este tema bien claramente para que sepamos qué hacer en un tiempo como este. Tengo un PowerPoint bien poderoso, no sé si lo voy a pasar en este momento, pero quiero que sepan que este año, el año 2017, se han suscitado inundaciones y desastres que dicen naturales en toda Latinoamérica de una forma insólita. Han habido cantidades de inundaciones por la corriente del Niño en este momento, pero no solamente el Niño, ya no es el Niño que conocemos, porque saben ustedes todas las inundaciones y las terribles tormentas que han pasado a causa del Niño en todos los años. En este momento ha cambiado de nombre, se llama el Niño Costero. El Niño Costero es algo mucho peor que el Niño. En este momento ese Niño Costero ha causado inundaciones y muertes en el Perú, en el Ecuador y también en muchos otros lugares. Huracanes terribles como el huracán Irma, el huracán Nate, el huracán María se han desatado sobre el Caribe, sobre Centroamérica, sobre Puerto Rico, sobre las islas del Caribe, Guadalupe, las Islas Vírgenes y diferentes islas. Se ha desatado sobre Estados Unidos, la Florida. Yo estuve en la Florida cuando pasa el huracán Irma por allá y les voy a dar mi testimonio de lo que pasó en la Florida. En la Florida, cuando el huracán Irma pasó, el alcalde, el mayor de la Florida, el jefe del estado de la Florida, es como si fuera el presidente de la Florida, Rick Scott, él dio un anuncio y el anuncio fue: todos los habitantes de la Florida, que son 9 millones de habitantes, salgan del estado, porque nosotros en el gobierno no le vamos a poder ayudar, porque la tormenta que viene va a destruir grandes porciones de la Florida y mucha gente se va a morir. Por lo tanto, nosotros le damos oficialmente un llamado a todos los habitantes ciudadanos floridianos, 9 millones de ellos, a salir del estado. La gente empezó a salir del estado como loca. Se fue a comprar agua, se fue a comprar comida, se fue a comprar gasolina. Las colas era algo terrible. Uno no podía ni siquiera viajar, porque imagínate que yo tengo un amado pastor, arzobispo, de hecho, que está en una ciudad llamada Tampa, y él trató de salir a una ciudad al ladito de él, que está más o menos a 1 hora, porque Tampa iba a ser destruida bajo el agua. Miami iba a tener una destrucción mayor. Las llaves o Key West, que son las llaves del sur más de la Florida, iban a ser completamente destruidas. La situación estaba tan terriblemente mala que él decidió irse a una ciudad así de costado, que no era Tampa, porque Tampa está en la bahía y está en el mar, y esa iba a ser inundada y básicamente iba a ser hundida bajo el agua.
Nosotros tenemos allá en esa ciudad, Tampa, por ejemplo, a nuestro hijo y a nuestros nietos, 2 nietos. Y te imaginas tú que ahí estaba nuestro hijo, estaban nuestros nietos, ¿ya? Y entonces él trata de salir, el pastor, el arzobispo trata de salir, y un lugar que generalmente se demora 50 minutos en llegar, ya llevaba 4 horas tratando de llegar a ese lugar y ya no pudo llegar y se devolvió a su casa. O sea, gente salió, como 3 o 4 millones de floridianos lograron dejar el estado y salieron y se fueron, se desplazaron a estados al lado. El problema es que el huracán Irma iba a seguir su curso también hacia el norte. Nosotros estamos en el norte de la Florida, en la ciudad de Saint Augustine, que es la ciudad en donde llegaron los españoles en 1565, en el siglo XVI, y es el primer lugar de conquista española en América, en Norteamérica. Por lo tanto, eso se llama la puerta principal de Estados Unidos, porque de ahí entran los españoles, y nosotros tenemos ahí nuestro centro bíblico, el león de la tribu de Judá, en esa ciudad. Entonces, nosotros estamos en Saint Augustine. Más allá al norte está el estado de Georgia o de Georgia, y ahí está el estado de Georgia, y el huracán se iba a desplazar y mover hacia Georgia, el Carolina del Sur, se iba a continuar adelante hasta Carolina del Norte, y la gente estaba escapándose entonces del sur al norte, pero el huracán iba a seguir los pasos hasta allá también, así que probablemente los iba a agarrar también en ese lugar. No había escape. Diga conmigo, no había escape. No había escape. Realmente que no había escape. Nunca en la historia de Estados Unidos de América un gobierno le ha dicho a un estado completo que evacúe el estado. Eso nunca ha sucedido, eso es algo único, es algo completamente excepcional, excepto que nosotros desde el año 2015 fuimos enviados a Estados Unidos de América a hacer actos de arrepentimiento por la situación entre América y Israel. Porque durante el tiempo de la presidencia de Obama, entonces América, y también antes, incluso George W. Bush y otros, se había levantado en contra de Israel, pero con cara bonita y con sonrisa, para dividir la tierra de Israel en 2, dando su mano a la causa palestina, de la cual yo hablaré hoy en algún momento, donde les voy a explicar de dónde viene la causa palestina y cómo este es el hijo de Hitler. Así que les prometí eso ayer. Hoy vamos a hablar de cómo este es el hijo de Hitler. La causa palestina nace de Hitler. Ya lo vamos a hablar sobre eso, y todos los que me están escuchando en este momento dicen: no puede ser que los palestinos, usted no sabe nada de historia, mejor que me escuchen este día, porque usted no conoce la historia. Si no conoce la historia, no emita ningún tipo de opinión, pero yo le voy a contar la historia tal como es conocida y nadie la puede refutar, así que mejor que se quede escuchando, porque los que se van a poner del lado del hijo de Hitler, los que se van a poner del lado del plan de Hitler para la aniquilación del pueblo judío, serán aniquilados con el pueblo judío. Escuche lo que le voy a decir en este día. Yo he escrito un libro especialmente para ti, se llama Erradicando el cáncer de la religión, y otro más, se llama Naciones Ovejas. Lo necesitas los dos, porque estos libros te van a ayudar realmente a retornar al evangelio original con el pueblo de Israel, a retornar a la bendición y a tener una visión tremenda para que tu nación se transforme en nación oveja, y tú también puedas ser completamente sanado de ese cáncer de la religión, de todas sus maldiciones, de la teología de reemplazo. Aleluya, y puedas entrar en la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Un estado entero de Estados Unidos, el gobierno llama a evacuar. Nosotros estamos entonces en el norte, en Saint Augustine. Hemos hecho actos de arrepentimiento en lugares claves de América, y hicimos el primer acto de arrepentimiento y concierto para honrar a Israel el año del jubileo del 2015. Lo hicimos del 2015 en septiembre, ahí era el día de mi cumpleaños, de hecho, donde hicimos el primer acto de arrepentimiento. Me paré en la brecha diciendo: Padre Celestial, recuérdate que en Estados Unidos de América se han escondido muchos judíos y no fueron muertos en el tiempo del Holocausto, en el tiempo de la Shoah, y de todas maneras Estados Unidos ha sido un lugar de refugio para el pueblo de Israel. Recuérdate a la familia de mi esposo, cómo llegaron aquí de Europa y se pudieron entonces rescatar. Por lo tanto, Padre, te pido misericordia sobre América. Nos movimos con ese mensaje de Saint Augustine, nos
movimos a Williamsburg, Jamestown, que es el lugar primero de los colonos que llegan de Inglaterra y que llegan a establecer, y de otros lugares de Europa, a establecer una colonia en Estados Unidos de América, una nueva colonia que puede haber libertad espiritual, libertad para adorar a Elohim, para adorar a Yahvé. Ellos no lo conocían por ese nombre, claro, llegaron para poder tener libertad en su religión cristiana. Los puritanos, los cuáqueros, ellos estaban en avivamiento, estaban en tiempo de restauración. En Inglaterra no les permitían la libertad de moverse en el espíritu, de realmente profesar su fe en la forma, porque había la iglesia anglicana y otras iglesias que los ataban. Por lo tanto, se escurrieron a Estados Unidos para encontrar libertad y empezaron a establecer la nación de Estados Unidos sobre un fundamento bíblico. De hecho, los primeros, la Constitución de América es probablemente la mejor constitución del mundo, que está basada la mayor parte sobre principios bíblicos, sobre principios importantes de la libertad humana, de poder ser liberado, de poder sanado, de poder recibir la salvación. Entonces, Estados Unidos había dejado su fundamento, había dejado completamente la Constitución, estaba contra la Constitución, y de hecho cuando los primeros padres que llegan a esa ciudad donde hicimos el acto de arrepentimiento en Virginia, que se llama Williamsburg, Jamestown, todo el área de las primeras colonias, cuando las primeras oraciones que se hicieron allí en la iglesia fueron: y Padre, trae aquí también a los judíos, para que conjuntamente con los gentiles nosotros podamos demostrar tu gloria en la tierra. Amén. Entonces nosotros agarramos esa oración y empezamos a decretarla en el espíritu, a tocar el shofar, americanos con nosotros, arrepintiéndose también por los pecados de Estados Unidos de América, la inmoralidad, el homosexualismo, el aborto, y también, por supuesto, los pecados contra el pueblo de Israel, por el cual Yahvé nos ha dado el poder y la potestad de pararnos en la brecha por naciones. Por eso estamos aquí en el Perú, con la única diferencia que yo también tengo ¿cómo se llama?, ciudadanía americana, y por lo tanto puedo también pararme en la brecha por América y decir nosotros. Aunque sea yo judía, puedo decir todavía nosotros. En el Perú yo todavía no tengo nacionalidad peruana, amén, pero sí soy chilena, pero no tengo peruana. Pero aquí tenemos a la pastora Sonia y a todo el equipo Kadesh Map, que están parados en la brecha en unidad conmigo como Ruta Naomi, así bien nacidos del manto, del borde de mi manto. Por lo tanto, yo puedo decir: Padre, por ellos. Padre, por ellos que están parados en la brecha, ten misericordia sobre el Perú. Lo mismo en el Ecuador, lo mismo está empezando a suscitarte en México y en cualquier otra nación en donde se asan del borde de nuestro manto como judíos, como dice Zacarías 8:23, que en los últimos días se asirán 10 personas de las diferentes lenguajes de las naciones, del borde del manto, del tzitzit, de un judío, diciendo: vamos a ir con ustedes porque sabemos que Elohim Yahvé está con ustedes. En cualquier lugar donde se asan del borde de nuestro manto, porque eso significa, ese Zacarías 8:23, son apóstoles judíos de tiempo final que salen desde Israel, de nuevo con el evangelio desde Sion a las naciones de la tierra. Diga conmigo: el evangelio hecho en Sion, desde Sion a las naciones de la tierra. Y así fuimos enviados mi esposo y yo desde el año 90 y hemos ido ya por más de 50 naciones, y quien sea que se ha agarrado al borde de nuestro manto, hemos podido pararnos en la brecha por esa nación para cambios grandes nacionales. Por ejemplo, ahora en la Papua Nueva Guinea, mi programa de televisión está en la televisión principal de todo Papua Nueva Guinea. Está cambiando la nación. Ya tengo discípulos que están en el gobierno y que empezaron a correr, y se está empezando a suscitar un cambio interno en esa nación para que se transforme en nación oveja. Pero hay muchos otros lugares en donde se ha sido del borde de nuestro manto, y hoy ya se llama naciones, somos Kadesh Map, pero hemos abierto el movimiento de tiempo final como Naciones Unidas por Israel, y quien sea que se haya sido el borde de nuestro manto, como israelíes, como judíos, que traemos el evangelio desde Sion a las naciones, se está empezando a suscitar misericordia de Yahvé para esas naciones, para transformarlas de cabritos a ovejas. Vamos a hablar más sobre esa transformación y cómo se va a suscitar, pero le estoy dando un poco de un recuento histórico y poderoso de lo que está sucediendo en este momento, para que entendamos los tiempos en los cuales estamos en este momento. Amén. Por lo tanto, ahí en Williamsburg, Jamestown, nos arrepentimos por Estados Unidos de América. Esa fue otra puerta más de América. Después nos movimos a Nueva York, en donde está realmente el lugar donde se estableció la Constitución y donde se suscita y se establece a Estados Unidos de América como lo que es hoy. En Nueva York, ahí se llama la Sala Federal, en donde también estaba en su tiempo las monedas de oro, en donde también se produce el dinero, y donde está la estatua
de lo que se llama el padre de Estados Unidos, que es George Washington. Ahí está esa estatua de él, y en ese lugar nosotros no solamente tocamos el shofar, nos arrepentimos. Era el 4 de julio de 2016, todavía dentro del año del jubileo, el año del Yobel. El año del Yobel siempre es un año que llama a la libertad de la esclavitud, amén. Y por lo tanto en ese año tocamos el shofar ahí, y ahí nos arrepentimos todos por los pecados de Estados Unidos de América. Estamos al ladito de lo que se llama el Campo Cero, el lugar donde estaban las Torres Gemelas que se cayeron. ¿Se acuerdan cuando hubo ese atentado terrorista el año 2001, donde Al-Qaeda se levantó con aviones que había secuestrado de American Airlines, las aerolíneas americanas, y se fueron contra esos edificios enormes que se llamaban el World Trade Center, o el Centro de Comercio Internacional o del mundo, donde de ahí se movía todos los dineros del mundo? Caen esas torres 24 horas después que Estados Unidos hace un pacto con Saudi Arabia, con Arabia Saudita, para dividir la tierra de Israel y establecer un Estado palestino. El presidente George W. Bush, él es el que hace ese pacto. 24 horas más tarde caen las Torres Gemelas, caen el centro del nervio del comercio, no solamente de Estados Unidos, sino internacional. Estados Unidos se va al hoyo por unos cuantos años. Financieramente pasaron por una recesión horripilante ya para el 2012. La gente estaba perdiendo sus casas a diestra y a siniestra. Se estaban yendo a la bancarrota total. Pobreza empezó a suscitarse en Estados Unidos. Usted nunca pensaría Estados Unidos en pobreza, pero yo le digo que desde el año 2012 Estados Unidos estaba en un territorio horrible. Nosotros, por ejemplo, llegamos a St. Augustine, donde nos envió Yahvé, y allí, por ejemplo, empezamos a rentar un apartamento en un lugar muy lindo, muy bonito, que tenía su spa, que tenía su piscina, su jacuzzi, así. Yo diría un hotel. Realmente estaba todo eso establecido como un precioso hotel, con departamentos maravillosos que en sus tiempos los vendían por $500,000. $500,000, pero cuando nosotros ya llegamos los estaban vendiendo por $50, $60, $70,000. ¿Por qué? Porque se había ido al hoyo la economía de Estados Unidos de América. Así llegamos nosotros a Estados Unidos. Así fuimos enviados, en el tiempo más duro, más difícil, más en que la gente, cuando nosotros llegamos y le decíamos, hemos llegado porque el Ruach HaKodesh nos ha dicho que nos vengamos aquí a Estados Unidos de América para pararnos en la brecha por ustedes, para que haya un cambio nacional, un cambio en el gobierno, y para que esta nación sea una nación cabrito. Estaba tan oveja, estaba tan cabrito que nadie me creyó. De hecho, cuando nosotros le decíamos que veníamos aquí porque Yahvé iba a contestarnos, iba a responder a nuestros actos de arrepentimiento, parecían ridículos, porque cuando uno hace cosas de en obediencia profética al Señor siempre parecen ridículos. Nunca es algo grandioso, dramático, tremendo, no, es realmente bien ridículo, porque Él siempre dice que Él viene a causar un cortocircuito, en la 1 Corintios 1, ¿no? Causar un cortocircuito en la sabiduría humana, y por lo tanto nosotros simplemente lo que hicimos es Shema y obedecer. Shema y obedecer. Digo, amigo, Shema y obedecer. Shema y obedecer. Exactamente. Bueno, realmente esta escuela es una revolución. Lo puedo decir a total plenitud. Revolución en mi vida, en mi casa, en todo, en una amplitud total. Estudien, entren a esta escuela y sepan lo que es la intimidad con Yahvé. Sepan lo que es la salvación de Yeshua. La escuela Ahimab de avivamiento global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, fue un descargue celestial del Padre que me la dio para poder completamente liberar a la iglesia de toda la teología de reemplazo que ha divorciado a la iglesia de Israel y desde sus raíces judías. Los que la estudian salen con una relación apasionada, personal, íntima con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. ¡Aleluya! Te invito a estudiarla. La transformación de mi vida ha sido contundente. Soy un hombre que busca resultados y lo he encontrado a través de esta escuela. Y doy gracias por la escuela YIMAP, ¿no? Y estoy orando porque así como la escuela YIMAP pudo dar ese entendimiento a mi vida, al conocimiento de las raíces hebreas, le doy gracias al Eterno que ha usado su vida, y oro para que también se multipliquen muchas más de los institutos y las escuelas, porque ese es el bienestar de todo el mundo y de todas las almas que están en la tierra, ¿no? ¿Es verdad lo que dije? ¡Amén!
Entonces, cuando yo le contaba a la gente que hemos llegado a pararnos en la brecha para que Yahvé tenga misericordia de América, me decían, ojalá. Tenga suerte, arzobispo. Y con una cara de depresión, olvídense. Yo le decía, no es ojalá, así va a ser. Y yo me acuerdo cuando vienen las elecciones de Estados Unidos y cambian las elecciones de rumbo porque iba a ser elegida a otra persona. Y en vez de eso sale Donald Trump. Fue un milagro de milagros, porque si la otra persona hubiera sido elegida, si Hillary Clinton hubiera sido elegida, con la agenda que ella tenía, se iba a destruir Estados Unidos de América completamente, con toda la inmoralidad interna y también con política antibíblica en contra de Israel, y por lo tanto la destrucción de Estados Unidos de América estaba prometida desde el momento que no cambia el gobierno. Pero en vez de eso cambió el gobierno a un hombre que había prometido que iba a bendecir a Israel, y de hecho lo está cumpliendo, cosa de que al principio parecía que no lo iba a cumplir, pero ahora ya, gloria a Adonai, desde el 6 de diciembre nosotros pujamos en el Espíritu, todo el equipo de Kadesh Mapaya y de Naciones Unidas por Israel y otros santos también amados, bendecidos, creyentes en Yeshua en la tierra, empezaron a empujar en el Espíritu, y muchos de sus consejeros alrededor, creyentes también, aleluya, cristianos que son realmente creyentes en Yeshua, que lo estaban presionando, que es tiempo de que sí pase la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y que reconozca a Jerusalén, Jerusalén, como la capital de Israel. Así que el 6 de diciembre el presidente Donald Trump cumplió la última promesa que no había cumplido, porque todas las otras las había cumplido. Y te digo algo, los políticos y los presidentes nunca cumplen las promesas. Pero este hombre ha cumplido en este momento cada promesa que ha dado, y la última es traspasar la embajada a Jerusalén, y eso también la cumplió verbalmente, ahora la tiene que cumplir también en acción, pero verbalmente ha dado en este momento un ejemplo a todas las naciones de la tierra, que el presidente del imperio más grande de todas las naciones, que es Estados Unidos de América, como si fuera el Roma de hoy, se ha levantado, aleluya, a decretar y a declarar que oficialmente reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, a Jerusalén como la capital de Israel. Escuchen bien. Oye, honestamente, la capital de Israel ha estado ahí desde hace 3000 años atrás. Desde que el rey David la estableció ahí como capital, está la capital de Israel. Claro, hemos sido exiliados 2 veces, hemos sido restaurados, pero ya llevamos 70 años en la tierra, y de esos 70 años la capital estuvo en Tel Aviv solamente el primer año, porque Jerusalén estaba bajo mandato británico y eventualmente los árabes estaban previniendo que podamos movernos allá, pero se suscitó la guerra de 1948, la guerra de la independencia, y abrimos el camino a Jerusalén y empezamos a poner la capital de Jerusalén oficialmente ya desde 1948, la guerra de la independencia en Jerusalén. Por lo tanto, amados, la capital de Israel está casi 70 años ya ahí, pero no ha sido reconocida por las naciones. De hecho, había naciones que reconocieron a Jerusalén como capital hasta 1967. Incluso, por ejemplo, Costa Rica. Y habían otras, Etiopía, habían otras naciones que también tenían ahí la embajada en Jerusalén hasta 1967. Pero ¿qué pasó en el año 1967? Se suscitó la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días es la guerra más milagrosa de Israel, porque nos atacaron de todos los flancos y en minutos habíamos destruido toda la flota aérea de Egipto. No en 6 días, yo creo que fueron 6 minutos. Fueron en minutos, toda la flota aérea de Egipto fue completamente aniquilada, destruida. Pero en 6 días ganamos la guerra en contra de todas las naciones árabes que nos habían atacado. Digan, atacado. Cada vez que nosotros hemos tenido guerras es porque nos han atacado primero. Y lo único que hemos hecho es simplemente defendernos. Pero al defendernos, Yahvé está con nosotros, y por lo tanto el ataque se transforma en expansión de territorio. Simplemente porque Yahvé está retornándonos, diga retornándoles, restaurándonos toda la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que comienza en el Nilo en Egipto, se termina en Irak e Irán en el Eufrates, al norte. Por lo tanto, lo que tenemos hoy no es suficiente. Ahora, escuche bien. 1967, entonces, se suscita la guerra de los 6 días, la ganamos. Imagínate que el monte del templo, diga el monte del templo, ahí estaba el Beit Mikdash, ahí estaba el templo santo de Yahvé, ahí se construyó el primer templo de Salomón, ahí se construye después del primer exilio a Babilonia, llegan en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras,
léanse todos esos profetas, Nehemías y Esdras. Ezra llegan entonces a restaurar el templo, restaurar los muros de Jerusalén, los exiliados. Daniel profetiza que ya habían pasado 70 años, se pone a interceder y a orar en arrepentimiento por su pueblo. Yahvé retorna el pueblo a la tierra, se construye el segundo templo. Diga, segundo templo. El segundo templo no fue tan hermoso, tan precioso y tan maravilloso como el primero, pero llega entonces Roma a regir en Israel. Roma se pone a regir en Israel porque hay división interna entre el pueblo judío y llaman a los romanos para interceder en esa división y esa guerra civil, y los romanos, cuando uno le da un dedo, se toman toda la mano. Por eso la palabra nos dice que cuando ustedes tengan pleitos y divisiones, nunca llamen al mundo a interceder por ustedes o a ayudarles a solucionar sus divisiones y sus pleitos, porque si usted lo llama al mundo a venir y a solucionar sus problemas, el mundo va a tomar control de tu vida y de toda la iglesia y de toda la congregación. Amén. Amén. Recuérdense bien de eso, porque nosotros los israelíes cometimos ese error fatal con Grecia y lo cometimos también con Roma. 2 veces habían pleitos internos, Grecia toma control y el templo también. Los macabeos, logran acaparar el templo de nuevo, tomarlo y también limpiarlo de toda iniquidad, de todo paganismo, de Júpiter, de quemar chanchos en el templo, encender la menorá. Tienen un milagro maravilloso, se multiplica el aceite en 8 días y la menorá se enciende en el templo de Jerusalén. Después, siguen rigiendo por 100 años los hasmoneos en Israel y de nuevo se suscita una división interna. Llaman a los romanos para que vengan a mediar en esta división. Los romanos dicen con gusto, se vienen a mediar en la división en Israel y se toman la tierra. Entonces los romanos entonces tomaron la tierra y ellos apuntaron a un rey pelele, a un rey marioneta, un rey que era convertido al judaísmo, que era, si no me equivoco, él era edomita, pero era convertido al judaísmo, el rey Herodes, el Magnífico, que era un rey terriblemente cruel, que mató a cantidades de gente, incluso en su familia, pero también era un gran arquitecto. Y él reconstruye, no es que construye otro templo, sino que reconstruye y hermosea y lo hace el segundo templo muy lujoso. Lo levanta sobre una gran plataforma que se llama hoy, usted la ve, la plataforma está la mezquita dorada, que no es una mezquita de oración, sino que se llama el Domo de la Roca, y está también la mezquita del Aqsa, la mezquita más negra o plateada que está allá. Están sobre la plataforma, diga la plataforma, que edificó el rey Herodes. ¿Para qué? Para encontrar favor y gracia con el pueblo judío, porque nadie en el pueblo judío lo quería, porque sabían que era rey pelele, era rey marioneta, un rey muñeco de los romanos, por ejemplo. Por lo tanto, el pueblo de Israel no lo quería para nada. Entonces reconstruyó el templo, lo hermoseó, puso más menorá, más oro, más plata, todo lo que usted quiera. Y de eso no quedó piedra sobre piedra cuando Yeshua profetiza que todo el templo va a ser destruido, pero lo que sí quedó es la plataforma. Diga la plataforma. El templo no quedó, pero la plataforma sí quedó. Y debajo de la plataforma está lo que ustedes llaman el Muro de los Lamentos, o el Muro Occidental, el lugar más santo en que todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, y hoy en día muchos cristianos también, llegan a orar. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.